Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer à travailler un des aspects aussi compliqués, un peu compliqués de la grammaire française. Je parle dans ces cas-là, des prépositions en français, d'accord? Bon, et spécialement, il faut faire la distinction de quelques prépositions bases, mais surtout, on va commencer par la préposition a, d'accord? Elle est partout en français, la encontramos en todas partes. Bueno, empezamos con la preposición a y tenemos muchos casos, ¿vale? Dice aquí, empleamos la preposición a cuando el adjetivo transmite una idea o una cosa que puede ser realizada. En general, siempre el adjetivo está precedido de c'est, d'accord? Yo digo en francés, c'est agréable à écouter, pues es agradable escuchar. C'est passionnant à voir, pues es apasionante de ver, ¿vale? Ahí lo traduciríamos como de. On emplea avec deux adjectifs. También la empleamos con el adjetivo prêt, que significa listo, et disposé, y dispuesto, ¿d'accord? Por ejemplo, yo digo en francés, il est prêt à aider les autres, pues él está listo para ayudar a los otros, o nous sommes disposés à voyager, pues nosotros estamos dispuestos a viajar, ¿vale? Aquí como en español, ¿no? Además, podemos también, dice, él introduce un complément de lieu quand on emploie le verbe, introduce un complemento de lugar cuando se emplea el verbo aller, ir, habiter, vivir, vivre, vivir, être, ser, estar, rester, quedarse, se trouver, encontrarse. Por ejemplo, siempre con un nombre de ciudad, ¿vale? Yo digo en francés, je vais à Paris, je vais à Madrid, je suis à Cordoue, je reste à Budapest. Pues voy a París, vivo en Madrid, estoy en Córdoba o me quedo en Budapest. También recuerde, a Rute, a Lorite, a Cuevas de San Marcos, ¿d'accord? A Ifnájar. Siempre, siempre, siempre la preposición a. Ciudad, pueblecito, pedanía, ¿de acuerdo? Bien. Además, también vamos a utilizarla avec un nom de pays masculin. Por ejemplo, con un nombre de país masculino. Je vais, je vis, je suis, je reste au Japón. Por supuesto, ahí tenemos que utilizar el artículo contracto a más le. En francés tenemos que dar o, ¿d'accord? Sigo. Dice, le nom de une île sans article. Pues siempre también se utiliza con el nombre de una ciudad que no lleva artículo. Por ejemplo, Cuba, d'accord, ne porte pas d'article, mais la Sicile, oui. Entonces yo digo, je vais, je vis, je suis o je reste a Cuba, d'accord? Pues voy, vivo, estoy o me quedo en Cuba. También podemos utilizarlo cuando hace alusión a un lugar, ¿no? Hemos dicho, pues en este caso, je vais, je suis, je reste à la plage, d'accord? Au cinéma, à l'aéroport, à l'hôtel, au concert de jazz, ¿vale? A los conciertos de jazz, perdón. Y aquí, como ven, pues si es femenino, a la playa, au cinéma, al cine, al aeropuerto, al hotel, a los conciertos de jazz, ¿vale? O también puedo decir, le plus intéressant se trouve au début du film. Pues lo más interesante se encuentra al principio, al comienzo de la película, ¿vale? Muy importante, tenemos que acordarnos del artículo contracto. Además, también la preposición a me va a servir para indicar una distancia, como en español. Je serai à 3 km de la ville. Pues estaré a 3 kilómetros de la ciudad. Además, mesdames y messieurs, dice, él introduit aussi un complément de temps. Introduce un complemento de tiempo, como el ejemplo, ¿vale? Yo digo en francés, cuando quiero hacer referencia al nombre de una fiesta. Il viendra à Noël, pues él vendrá en Navidad. También cuando hace referencia a una hora. Il viendra, así sea, pues él vendrá a las 6. Y también se utiliza solamente para una estación del año, le printemps, ¿d'accord? La primavera. Yo digo, il viendra en hiver, en été, en automne, mais je dis, il viendra au printemps. Él vendrá en primavera. D'accord, seguimos. También aparece delante de un complemento de objeto indirecto. Recuerden que el directo en francés nunca lleva preposición, pero el indirecto sí. Si el verbo exige la preposición. Por ejemplo, yo digo en francés, je téléphone à Pierre. Pues yo llamo a Pierre, pues yo le llamo, ¿no? Sería en francés, a Pierre sería complemento de objeto indirecto. Si lo pronominalizo sería je lui téléphone, ¿vale? Porque es una persona además. Sigo. Delante de un infinitivo, j'ai invité Lucie a manger, pues he invitado a Lucía a comer, ¿vale? Dice además, él introduit un complément de mode, pues puede introducir también un complemento de modo. Por ejemplo, yo digo en francés, il parle à voix basse, pues él habla en voz baja. Ces sacs sont faits à la main, estos bolsos están hechos a mano. En revanche, sin embargo, por contra,
Ceux-là, aquellos, son faits a la machine. Aquellos están hechos a máquina, ¿vale? A la machine, a la mano. También delante de un medio de transporte, si celui n'est pas fermé, si este no está cerrado, ¿vale? No está cerrado. Pues yo digo en francés, je vais au marché a pie. Voy al mercado a pie, a cheval, a caballo, a moto, en moto, a bicicleta, en bicicleta o a vélo, en bicicleta, ¿vale? Ya veremos que cuando es un habitáculo cerrado, por ejemplo, je dis un bateau, un train, un bus, un métro, utilizamos la preposición en, en, ¿vale? Pero esta lo explicaré más adelante. Vamos a seguir. Elle peut remarquer la posesión. Lo utilizamos también para remarcar, ¿no? O hacer hincapié en la posesión. Yo digo en francés, c'est mon livre o ce livre est à moi. Es mi libro o este libro es mío, est à moi. ¿D'accord? Est à moi, est à toi, est à lui. Siempre vamos a colocar detrás un pronombre tónico. Est à nous, est à vous, est à eux o est à elle. ¿Vale? También pues, nos va a servir para, en la descripción, indica siempre una característica. Por ejemplo, y digo en francés, l'homme à la voiture rouge est très réputé dans la région. El hombre del coche rojo es muy conocido en la región, ¿vale? También él décrit la composición. Pues lo vamos a utilizar, esto ya lo veíamos al principio de curso también, para ver de qué está hecho algo. Yo digo en francés, j'aime la tarte au chocolat, me gusta la tarta de chocolate, et la glace à la vainilla, y el helado de vainilla, au chocolat à la vainilla, ¿d'accord? Bueno, la composición, de qué está hecha esa tarta, ¿no? También la utilité d'un objet, para hablar de la utilidad de un objeto. Por ejemplo, c'est une assiette à dessert, pues es un plato para postre, ¿vale? Pues un platito pequeñito, assiette à dessert, un plato para postre, ¿vale? Además, seguimos. Elle remarque une idée o une tendance, pues hace hincapié o remarca una tendencia, una idea o una tendencia. Por ejemplo, yo digo en francés, il s'intéresse o il pense à la situation de l'Espagne o il est opposé o favorable a cette idée. Pues él se opone, bueno, él se interesa o piensa en la situación de España o él se opone o es favorable a esta idea, ¿vale? También pour parler d'un objectif, para hablar de un objetivo. Yo digo en francés, il a réussi à les convaincre, él ha conseguido convencerlo, o je suis arrivé à les comprendre, yo he llegado a comprenderlo, ¿vale? Como en español. También, après le verbe jouer, si celui-ci fait référence aux sports o au jeu. Después del verbo jugar, si hace referencia a los deportes o a los juegos. Por ejemplo, yo digo en francés, je joue au ballon, yo juego al balón. O je joue aux cartes, yo juego a las cartas. O también puedo decir, je joue au foot, yo juego al fútbol. O je joue à la pétanque, yo juego a la petanca, ¿vale? Seguimos. Bueno, hasta aquí la preposición a, ¿vale? Y aussi vamos a terminar con este tutorial con la preposición chez. Dice, la preposición chez peut être suivie, chez, que significa en casa de, recuerden. O también vamos a ver que tiene otro significado. Por ejemplo, puede ir delante de un pronombre. Siempre un pronombre tónico, ¿vale? Je rentre chez moi, pues yo vuelvo a mi casa. Chacun, ahí hay un error, ¿vale? Sería chacun. Chacun chez soi, pues cada uno en su casa, como tenemos que hacer estas navidades. También puede ir delante de un nombre. On va chez Chantal ce soir. Vamos a casa de Chantal esta tarde. Chez Chantal. También puede ir delante de una profesión, ¿vale? Por ejemplo, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 11h. Pues tengo cita con el peluquero o en la peluquería. Chez le coiffeur. Chez, en casa del peluquero, se diría también la coifferie à 11h, ¿vale? Además, también, elle peut être aussi précédée de une autre préposition. Puede ser precedido de otra preposición. Por ejemplo, ils habitent derrière chez nous. Pues ellos viven detrás de nuestra casa, chez nous. Y aussi, también, il peut avoir les sens de groupe. Puede tener sentido grupal. Cuando yo digo en francés, de nombreuses fêtes avaient lieu chez les Romains. Pues numerosas fiestas tenían lugar
con los romanos. O chez les adolescents, c'est typique. En los adolescentes es típico. Chez les adultes, on oublie ça. En los adultos se olvida esto. Bueno, hasta aquí estas dos preposiciones para hoy. Bastante gramática. Vamos a ir trabajando las actividades del dossier. Y el próximo día vamos a ver más preposiciones. Dans, de, ¿vale? Alors, mesdames et messieurs, j'espère que ce tutoriel a été utile. On se voit à la salle de classe. Au revoir.